Saludos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Gracias por estar pendientes de lo que se publica a través de Vida TV, a través de estas plataformas. Gracias por ser tan consecuente, porque yo sé que no basta con lo que Dios pone como peso en nuestros corazones, sino también la disposición suya por atender lo que viene de parte de Dios. En esta oportunidad estaré tocando lo relativo a una palabra que se llama Macarios. Inevitablemente tenemos que hablar primero de un monte, para que luego tenga sentido esto de Macario. En Israel hubo muchos montes. En la Biblia aparecen muchos montes. El monte de los olivos, el monte Tabor, el monte Ebal, inclusive se habla del monte Carmelo, de muchos montes. Pero lo traigo a colación esto de los montes porque voy a hacer una conexión entre lo que pienso desarrollar y lo que dicen los Salmos 21, 121:1 y 124:8. Dice el 121:1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces responde el salmista: el socorro vendrá de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el 124:8 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová, del nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Digo esto aperturando porque el salmista posiblemente abordó un asunto que estaba como que tratando de corregir y de confrontar a aquellos israelitas que iban a los montes, hacían altares a otros dioses que no era Jehová Dios, y allí adoraban y ellos buscaban problemas que para resolver, buscando socorro. Bueno, el salmista les dice: de Jehová es de donde viene el socorro. Alzaré mis ojos a los montes. Allí donde ustedes levantan los ojos, ahora Dios les responde a través de este salmo o de estos salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de cualquier altar que se puedan hacer en los montes, desobedeciendo los principios de Dios, la ley de Dios, sino que siempre vendrá de parte de Dios. La respuesta, el auxilio, el socorro viene de parte de Dios. Cuando yo estoy abordando esto y relacionándolo con el nombre que quise darle a esta conversación de Macario, es porque la palabra Macario es una palabra griega que se traduce en otras Biblias o en otras versiones como doblemente feliz. Macarios. Esta es una de las palabras o una de las enseñanzas importantísimas de la Biblia, que las recoge Mateo en su capítulo 5 al 7. Se habla del mensaje o del sermón de las bienaventuranzas, donde luego que hay un contexto donde dice en el capítulo 4, los últimos versículos, que el Señor Jesucristo andaba predicando el evangelio del reino en toda la región de Galilea, y la fama del Señor Jesucristo se expandía por toda aquella región, incluyendo más bien toda la provincia romana de Siria, que era a la que pertenecía Israel. Entonces, eh, el escritor de Mateo, en el capítulo 5, a continuación, comienza a desarrollar y a describir lo que pasó con el Señor Jesucristo en un monte, pero en esta vez se cree que es en el monte Tabor, que era parte de la región de Galilea, en esa parte norte de Israel. Allí el Señor comenzó a llevar una enseñanza que yo quiero compartir con usted de una manera sintetizada, pero que por supuesto nos da apertura
a entender, a recibir y a analizar para que nosotros podamos aplicarlo y tenerlo presente hoy. Es de suma importancia. Ante todo, debo recordarle que cuando nosotros vamos a la Biblia, hay dos principales líneas para estudiarlas, para atenderlas. Una es la línea escatológica y la otra es la línea soteriológica. La línea escatológica cubre todo lo que tiene que ver con lo que va desde Adán, desde el huerto de Edén, hasta el establecimiento del reino. Esa es una línea escatológica porque va cubriendo todos los aspectos hasta los últimos tiempos. Todo lo que corresponde al establecimiento del reino de Dios, que es el objetivo fundamental del Señor, que nos lo hace saber a través de las escrituras. Entonces, esa línea escatológica entiende eh, todos los pasos que se dan, todos los procesos que se dan, hasta que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. La otra línea cubre el aspecto de salvación, el aspecto soteriológico. En ese aspecto soteriológico eh, hay momentos en donde se enlaza con la línea, con la línea escatológica. Digo esto porque cuando el Señor Jesucristo se para en un momento determinado ante una multitud que le seguía allí en el monte Tabor y comienza a hablar, él está tocando el punto escatológico de mencionar lo que es la gente del reino. Por adelantado, el Señor Jesucristo le está hablando a la multitud del estándar de vida que debían tener las personas una vez que llegaran al conocimiento de Dios y se cumpliera pues con el plan de la justificación sellado pues con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que pasaría más o menos como 2 años después que él predicó esto. Porque esto lo predicó el Señor Jesucristo, más o menos como en el año 28, año Domini, en su segundo año de predicación de su desarrollo del ministerio público. El Señor Jesucristo parte allí y estuvo mucho tiempo en la zona norte de Israel, en la región de Galilea, predicando el evangelio del reino. Y él tenía que decirle que la gente del reino tenía ciertas características o tendría que tener ciertas características, porque él estaba apuntando escatológicamente hablando al asunto del reino, cómo tenía que ser la gente del reino. Y es por esto que él apertura hablando en estos términos con los que comparto con usted. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y así continúa hablando el Señor Jesucristo, mencionando Macarios, Macarios. La palabra Macario, que se traduce en las Biblias como bienaventurado, en otras Biblias se traduce como doblemente feliz. Es de la raíz mac, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especiales concedidos a la persona que experimenta la salvación. Bueno, Jesucristo estaba llevando efecto su plan salvífico, pero todavía no había muerto, todavía no había llegado a la cruz, ni había sido sepultado, ni había resucitado. Pero él les está diciendo
para que tengan memoria, porque él tenía la fe de que aquellas personas que estaban recibiendo el sermón un día creerían en él. Por ahora él estaba trabajando en su tiempo. Pero ¿qué queda para nosotros cuando leemos esta parte de la historia de la vida pública del Señor Jesucristo? Es de suma importancia, porque todo esto que habla los versículos iniciales del capítulo 5 de Mateo, en ese sermón del monte, tienen sus equivalencias en nuestro lenguaje actual. Y yo quiero compartirlos con ustedes, porque cuando hablamos de estándar de vida, estamos hablando de un punto de referencia, de un patrón, de un modelo de conducta, de una vida en la que Dios está trabajando para que esto suceda. La pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy, ¿cuál será el estándar de vida espiritual que yo tengo hoy, que se amolda a los requerimientos que están en el mensaje de ese momento para el Señor Jesucristo durante su inicio de vida ministerial? ¿Cuál será el estándar de vida? Bueno, si ya hablamos de bienaventurados o macarios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor lo que está es planteando un asunto que tiene que ver con un estándar de vida de la gente del reino. La equivalencia a esto es la siguiente, y yo las anoté aquí para compartirlas con ustedes. ¿Qué quieren decir todas estas bienaventuranzas? Bueno, habla sobre la humildad, sobre la voluntad para sufrir persecución. Eso tiene que estar presente en nosotros. La atención sincera a los mandamientos de Dios. El rechazar a sustituir la falsa piedad por un comportamiento genuinamente correcto. A dar una vida de comunión. A tener una vida de comunión. Y en esto me quiero detener un momentico nada más. Porque una cosa es la oración y otra cosa es la comunión. La oración es la expresión, digamos que ritualística, de un principio que se llama comunión, un principio eterno. Cuando nosotros decimos vamos a orar, lo que queremos decir es que vamos a activarnos en esto de la necesidad de entrar activando un principio de la comunión, que ese es un principio eterno. Entonces ya dentro de nuestro estándar de vida requerido para estar viviendo el reino de Dios, es que tengamos comunión, que activemos ese principio. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está predicando en ese momento. También dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales. Y por sobre todas las cosas, el reconocimiento al señorío de Jesucristo. Esto es de suma importancia. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo está hablándole a aquella multitud, transcurrido ya más o menos como un año de su inicio de ministerio público, él había estado observando eh, cuál era el estándar de vida espiritual que tenían los israelitas debido a la enseñanza que proyectaban la estructura religiosa de su momento, vale decir, los sacerdotes, los que eran, digamos, los que representaban la estructura religiosa de su momento, que eran los fariseos, eran también pues los escribas, y toda una distinción de agrupaciones que tenían una perspectiva de enseñanza y que tenían una vida, que ellos tenían un estándar de vida al que le decían al pueblo, mire, así es como nosotros les enseñamos a ustedes cómo vivir en línea con la voluntad de Dios, cómo buscamos su voluntad, cómo le agradamos. Y el Señor había estado observando por años, pero cuando llegue el año 30 de su vida,
ya él estaba listo de acuerdo a los requerimientos del pueblo judío. Una persona que tenía 30 años es cuando comenzaba a tener actividad pública. O sea, estaba autorizado para tener vida pública. Y él esperó, él se sujetó. Él los estaba observando. ¿Y qué fue lo que observó el Señor Jesucristo? Con el tipo de enseñanza que la estructura religiosa bajaba al pueblo, el Señor creyó necesario advertirle, y que esto es lo que precisamente hace con el Sermón del Monte: contrastar la enseñanza que daba la estructura religiosa con el estándar de vida verdadero que el Señor Jesucristo buscaba al decirle todas aquellas bienaventuranzas, todos aquellos requerimientos básicos, toda aquella forma de vida que Dios estaba esperando para los potenciales que entrarían al reino de Dios. El Señor Jesucristo solamente tomó 3 aspectos fundamentales para hablarle acerca de la deficiencia que tenían la estructura religiosa al enseñar acerca del reino, porque ellos se centraban en 3 aspectos fundamentales, o a los que mayormente le daban peso en sus enseñanzas. Uno eran los ayunos, las limosnas y la oración. Por cierto, el Señor Jesucristo habla de muchas cosas después ajustadas al requerimiento, al estándar de vida que él esperaba de aquella población cuando tendrían que creer y entrar al reino, porque Jesucristo representa la puerta del reino. Él habló de los ayunos, sí, les habló de los ayunos. Les habló de las limosnas, del dar, sí les habló, pero él se detuvo sobre todas las cosas en hablar de la oración, que repito, la oración es el inicio, es una expresión ritualística de querer abordar el principio de comunión. Entonces, hoy, precisamente, hoy hacemos un análisis de lo que ocurre y nos conseguimos posiblemente a una situación muy parecida a la que consiguió el Señor Jesucristo. Porque hoy el mayor peso que le da la estructura cristiana, las enseñanzas que se dan en las congregaciones, se centran en el diezmo, se centran en los ayunos y se centran en la oración. Hay un culto para la oración. Y cuidado, porque hay que estar diezmando. El diezmar es de Dios, sin duda alguna. Pero yo estoy tocando este punto porque pareciera que pasaron los siglos en vano. Hoy se sigue utilizando el ayuno como para querer extorsionar a Dios, para torcerle el brazo, para competir a ver quién es más espiritual. Y no hemos entendido lo que significa el verdadero ayuno. Yo les invito a ustedes, mis queridos hermanos, a meditar acerca de este punto, que el Señor Jesucristo no lo trató profundamente, pero sí que comenzó a hablar de ello. Ya en Isaías, en el capítulo 58, habla del verdadero ayuno. Pero lo que tiene que ver con los diezmos, que tiene que ver con las ofrendas hoy, bueno, eso es algo de lo que muchas veces vemos a través de las redes sociales, cómo algunos hermanos protestan por la forma grosera en la que muchos de los liderazgos se desenvuelven frente a lo que es el manejo de esta ordenanza de parte de Dios, de este principio que tiene que ver con el dar. Si la oración es la expresión ritualística del principio comunión, los diezmos y las ofrendas son expresiones, digamos que ritualísticas, que ayudan al compromiso para que alguien entre en el principio de dar, que es un principio eterno. Porque el primero en dar fue Dios, y dio lo mejor que tenía, a su Hijo. Para que nosotros consideremos el principio de dar muy seriamente,
pero de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo está enseñando, de acuerdo a los estándares requeridos para los que pretenden vivir el reino de Dios. Hoy se hace mucho comercio. En esto, conversaba yo con mi hijo aquí en los Estados Unidos y él me comentaba acerca de algunos pastores que eso es una actividad tras otra, tras otra. Pero no porque le guste la actividad ni anda buscando la edificación del pueblo, no, no, sino que es un negocio. Es un negocio. Es más, el pastor tiene una tremenda deuda por encima de 300,000 dólares. Bueno, qué bueno que hay sacrificio en esos términos, pero cualquiera que se acerca un poco y logra mirar el corazón de esos líderes, saben que lo que andan buscando es dinero. Y dinero, y son actividades, y congresos, y congresos, y congresos, pero es buscando el dinero. De manera pues que cuando el Señor Jesucristo le pasó una mirada para observar, le hizo una radiografía en aquellos momentos, todavía hoy lo está haciendo. Y eso tenemos que combatirlo. Pero ese no es el punto. El punto no es ese, sino la corrección que nosotros tenemos que hacer en medio de todas estas cosas. ¿Y por qué he escogido esta temática para tocarla a través de un programa en el que no perseguimos convertirnos en jueces de nadie, pero tampoco podemos pasar por desapercibido tremendas groserías, tremendo desacato, deficiencia en el objetivo primordial que tiene la iglesia, que es de anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, donde la comunión es un principio, el dar es un principio, el escudriñar, el entender para conseguir la edificación y prepararnos y encontrarnos haciendo las obras que Dios preparó para cada quien y podamos convertirnos en el reposo de Dios para que Él pueda decir, este es mi hijo amado, este es mi hija amada, en el cual o en los cuales tengo complacencia porque hacen lo que el Espíritu Santo de Dios que les di, lo hagan. Entonces, el Señor Jesucristo destaca muchos aspectos dentro de este sermón para que entonces nosotros nos ubiquemos dentro de los macarios, de los que somos doblemente felices. No perdamos la perspectiva de que si usted y yo, que ya entramos en el reino por causa de haber atendido el llamamiento a la salvación por parte del Señor Jesucristo, ahora tenemos que transitar atendiendo los lineamientos, sus sugerencias, lo que está escrito, en lo que Él está trabajando día a día, para que nosotros tengamos un estándar de vida espiritual cónsono con las aspiraciones de Dios, para que podamos ser canales de bendición. Estos comentarios a veces son un poco duros para darlo, pero tengo que hacerlo. Si Dios lo ha puesto en mi corazón, bueno, aquí lo comparto. Hay asuntos del diario vivir. En esos capítulos que van del 5 al 7 de Mateo, que donde está el Sermón del Monte, allí el Señor toca, por ejemplo, el matrimonio, el dar, el adulterio, el ser, el no tener que ser jueces gratuitos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso tiene que ser tratado. Yo, por cierto, hice un programa hace algún tiempo que lo denominé el santómetro. Eh, Hay muchos santos. Yo a veces escucho y puedo ver en las redes sociales cómo muchas personas se convierten en jueces, metiéndole el dedo a uno y a otro, que no es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, pero porque es una inquietud y que poco yo trato, pero veo a muchos jueces que no dan ningún aporte para la edificación del cuerpo de Cristo, pero están pendientes de lo que hizo uno y lo que hizo el otro. Y no miran la viga que tienen en su propio
Sin embargo, también el Señor Jesucristo toca en estos puntos de, del Sermón del Monte, el adulterio, eh, la, la identidad espiritual, quiénes somos, el amor, inclusive hasta nuestros enemigos, los juramentos. Porque yo me detenía a pensar acerca de los juramentos. ¿Por qué nosotros tendemos que andar jurando? Si el Señor Jesucristo nos dijo que no juráramos por nada, porque es que nosotros no sabemos las causas y efectos de todo. Tenemos que estar al día con la guianza del Espíritu Santo. Y sobre todo, al cierre de este comentario, quiero tratar lo relativo al afán. Al afán. ¿Por qué? Porque el afán nos lleva a tener que utilizar una palabra muy moderna que se llama el estrés. El estrés. A cualquiera que se le pregunta, el estrés está matando a muchas personas. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos un estándar de vida, que no necesariamente tenemos que estar en estrés, que estemos en afán, porque queremos conseguir lo que dice allí, muchas cosas, entre ellas, que comer, que beber, que vestir. Por cierto, como que alertándonos acerca de las presiones inevitables que tenemos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación masiva. Porque si nosotros viviéramos como dicen los medios de comunicación masiva, estuviéramos todo el tiempo estresados. ¿Qué debes comer? ¿Qué debes vestir? Porque cada tiempo, cada temporada tiene una forma de vestir y tenemos que comer esto y tenemos que comer esto. Nos presionan hasta el punto de que utilizan técnicas para cambiar nuestros patrones de gusto. Hoy hemos cambiado nuestros patrones de gusto por las cosas sanas, porque tenemos que comer lo que sabemos que nos mata, pero hay que estar a la moda y comer lo que no necesariamente contribuye a una verdadera salud, que debe ser parte de los que son del rey. Bendito sea el Señor. Entonces, en una declaración, digamos que concluyente y firme, el Señor Jesucristo dice al término, casi que al término de este sermón, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, refiriéndose a la comida, a la bebida, al vestido, a los afanes, serán añadidas. Las cosas que necesariamente, lo que necesitamos verdaderamente, Dios los va a añadir. Pero tendremos que atender cuál es el estándar de vida que Dios requiere. Y para eso tenemos que atender cada una de esas partes donde dice bienaventurados los más, o sea, practicar la mansedumbre, practicar el principio de dar, practicar el principio de, digamos, de comunión con Dios para que nosotros podamos tener las directrices de Dios bien claras y así no tengamos que vivir estresados. Dice, y repito, concluyendo con esto, con una declaración concluyente y firme del Señor Jesucristo. Buscad primeramente, no después, primeramente el reino de Dios y el hacer su justicia. Y todo el capítulo 5 hasta el 7 está lleno de las acciones a seguir. ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos, debemos, cómo debemos activarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dice Efesios en el capítulo 2, versículo 10, que Dios está tratando con nosotros, que ya Él nos dio obras desde antes de la fundación del mundo para que hoy anduviésemos en ella. ¿Y quién nos las va a guiar? El Espíritu Santo de Dios que va a morar en nosotros. Y aunque aquella gente todavía no tenía el Espíritu Santo, porque él todavía no se había llevado a efecto la crucifixión y la resurrección de entre los muertos, bueno, ya él les estaba diciendo cómo era el estándar de vida de la gente del reino. Y está escrito es para que nosotros echemos de vez en cuando una miradita y nos retratemos allí. ¿Anda usted afanado? ¿Anda usted queriendo tener por adelantado lo que todavía no ha trabajado de la mano con el Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy el sistema del mundo nos enseña otra cosa. Buscad primeramente
el tener vestido, el tener las bebidas, la comida, los teléfonos, el vehículo, todo rápido, rápida. Y de vez en cuando, si se nos ocurre, entonces buscamos el reino de Dios, aunque sea asistiendo intermitentemente a una congregación para que alguien nos hable de Dios, para que alguien nos hable del reino. Y así no es, tenemos que invertir esto. Tenemos que buscar primeramente por vía de la comunión, por vía de todo lo que el Señor está diciendo, de activarnos en un estándar de vida apropiado para que, del cual ya el Señor Jesucristo anunció. Y entonces nos movemos allí, nos encontramos haciendo la voluntad del Señor y todo lo que necesitamos Dios lo va añadiendo. Lo que necesitamos, Dios lo va añadiendo. Y esa es y eso sería entonces la doble felicidad de la que proféticamente el Señor está diciendo a los que obedecen y que son del reino de Dios. Vamos a detenernos en el comentario. Ustedes, Macario, usted es doblemente feliz, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué tremenda promesa, ¿no? Eso es para la gente de reino. Vamos a detenernos, como lo dije en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que a través de las diferentes plataformas TV Play, usted pueda escuchar una y otra vez estas sencillas reflexiones que hacemos, porque Dios nos las pone en el corazón para que usted pueda ser bendecido, para que pueda ser edificado. Eso lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que Él crea las condiciones, Él crea los momentos. Yo le digo todos los días, Señor, yo no quiero hablar cualquier cosa a través de Vida TV. Yo quiero hablar exactamente lo que tú quieres que yo comparta. Y para eso me preparo todos los días, así como lo hacen muchos de mis hermanos que colaboran también con este gran trabajo, con este gran ministerio de Vida TV. @Vida TV Play en sus diferentes plataformas. Dele like y contribuya para que otros puedan escuchar y entender lo que Dios quiere para nuestro tiempo. Que el Señor me los bendiga